Hola, esto es Reflexión y Fe. El espacio dedicado a nuestra comunidad de la iglesia Dios es Amor en Agua Chica. Dirigido por Diomar Pino. Gracias por estar aquí. Hoy, la reflexión es sobre la prédica del hermano Sergio Villarreal el domingo pasado. Preparándonos para la gratitud del creyente, Exacto, una prédica poderosa. que nos invita a profundizar en la gratitud. Un aspecto fundamental de la vida cristiana, Y lo interesante es que el hermano Sergio no se queda solo en lo espiritual. sino que también explora la gratitud desde la ciencia y la psicología. Comienza su prédica con un poema, Un poema que nos urge a dar gracias a Dios en el presente. sin importar las circunstancias. Y sabes, lo conecta con una realidad. Cada vez expresamos menos gratitud en la vida diaria. Es cierto. ¿Te has fijado? A veces un emoji. Reemplaza un gracias, sincero. Imagínate. Y eso me hizo pensar en lo que dijo sobre las hormonas de la felicidad. Dopamina Serotonina. y oxitocina. Ser agradecidos no solo agrada a Dios. También nos hace sentir bien a nivel físico. Fascinante. Y desde el punto de vista teológico, El hermano Sergio nos recuerda. que la gratitud por la salvación es central en el cristianismo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Claro, agradecer por lo eterno. Por la gracia de Dios que transforma nuestras vidas. Me impactó la historia que contó. Busqué una foto antigua suya. La que representaba su vida antes de la fe. Esa misma. ¿Recuerdas que no la encontró? Sí. A partir de esa experiencia. Reflexionó sobre la profunda transformación. Un cambio desde lo temporal a lo eterno. En Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Pablo nos dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué te dice eso a ti sobre la gratitud por la salvación? Es una verdad poderosa. Ser escogidos. Implica un acto de amor. Y gracia he merecido. Despierta en nosotros la necesidad de responder a ese amor. Con gratitud. Pero claro, este concepto de elección, A veces genera preguntas. ¿verdad? Sí, de hecho me preguntaba, Sobre. ¿cómo se relaciona la idea de ser escogidos con nuestro libre albedrío? Buena pregunta. Significa que no tenemos elección. El hermano Sergio abordó este punto, Ah, sí. diferenciando la elección predestinada de Efesios capítulo 1, versículo 5, Ajá. con la aplicación de esa elección en la historia mencionada en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. ¿Y cuál es la diferencia? En Tesalonicenses se habla de la santificación por el Espíritu, Y la fe en la verdad. como parte del proceso. Es decir, Dios nos escogió. También nos llama a responder a esa elección. A través de... La fe y la obediencia. Tiene sentido, No se trata de un destino impuesto. sino de una invitación a vivir en comunión con Dios. Y para ilustrar la santidad progresiva, ¿recuerdas el ejemplo que usó? espada de escalar, el atril del diablo. Una montaña aquí en la región. ¿Y cómo para lograrlo? Ha tenido que hacer sacrificios. Como renunciar a ciertas comidas. Me encantó ese ejemplo. Una imagen tan vívida. De la disciplina Y la constancia. que requiere el crecimiento espiritual. Y esa disciplina. También se alimenta de la gratitud. Cada paso que damos hacia la santidad. Es un motivo para agradecer a Dios por su gracia que nos sostiene. Sin duda. Y esa gratitud también se extiende a las bendiciones cotidianas. El hermano Sergio nos recordó el Salmo 26, versículo 7. Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Un llamado a reconocer la mano de Dios en cada detalle de nuestra vida. ¿No crees? Exactamente. A veces nos enfocamos tanto en las grandes cosas. Que olvidamos agradecer por las pequeñas. Es cierto, Sergio conectó este salmo con la historia de la creación. citando a Job, Job 33, versículo 4. el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Nuestra existencia misma es un regalo Un milagro. que debemos celebrar con gratitud. Hablando de milagros, me encantó la historia que contó Sergio, el Sí. nacimiento de su hijo, Alan. Recuerda las múltiples pruebas de embarazo. La espera. La incertidumbre. ¿Y cómo finalmente Dios respondió a sus oraciones? De una manera inesperada, Un testimonio de que a veces Dios dice no por un tiempo. para luego sorprendernos con un sí aún más maravilloso. Una lección de paciencia y confianza en el tiempo perfecto de Dios. Pero la gratitud no se limita a los momentos felices, ¿verdad? El hermano Sergio también nos desafió a dar gracias a Dios por su cuidado y provisión, incluso en medio de las dificultades. Así es. El Salmo 121, versículos 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.
Debemos confiar en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. En las buenas y en las malas. ¿Y recuerdas la anécdota que compartió sobre perderse en la oscuridad durante un viaje misionero? Un relato impactante. Me dejó con los pelos de punta. Describió el miedo a la angustia. ¿Y cómo Dios lo protegió en medio de esa situación? Un recordatorio de que Dios está presente incluso en nuestros momentos de mayor temor. Es reconfortante saber que Dios nos acompaña en cada etapa de la vida. En las alegrías y en las pruebas. Hablando de pruebas, me gustaría profundizar en un tema que a veces nos cuesta comprender: ¿Cuál? la gratitud en medio del sufrimiento, Es un concepto desafiante. pero esencial en la fe cristiana. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 y Santiago capítulo 1 versículo 2. Nos exhortan a dar gracias incluso en medio de las pruebas. Porque sabemos que Dios está obrando en nosotros para nuestro bien. Sergio fue muy transparente al compartir sobre el año difícil que atravesó su familia, la enfermedad de su hijo Alan. Una experiencia dolorosa. Pero reconoció el crecimiento que surgió de esa prueba. Es un ejemplo conmovedor de cómo Dios puede usar el dolor para fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Él. El teólogo Grant Richardson distingue entre la felicidad, que depende de las circunstancias, Y el gozo. que se arraiga en nuestra relación con Dios. ¿Es posible experimentar gozo incluso en medio del sufrimiento? Claro que sí. Porque sabemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Una perspectiva que nos invita a mirar más allá de las circunstancias. Y a confiar en la soberanía de Dios. Recuerdo otra anécdota que compartió, Sobre una situación límite durante un discipulado en Diego Hernández. oscuridad, Lluvia, miedo. pero al final Dios lo rescató. Una imagen poderosa de cómo Dios nos guía a través de la oscuridad y nos da la victoria. No importa cuán difícil sea la prueba. Podemos estar seguros de que Dios está con nosotros. En Filipenses capítulo 4 versículos 11 y 12. Pablo nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Un llamado a cultivar el contentamiento en todas las circunstancias. Confiando en que Dios suplirá nuestras necesidades. Y para ilustrar la tendencia humana al descontento. Sergio usó una analogía divertida. Todos queremos más dinero, La verdadera satisfacción no se encuentra en las posesiones materiales. Sino en la relación con Dios. Para cerrar este punto, Sergio nos dejó con una promesa poderosa. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Que incluso en medio de las dificultades, incluso cuando no entendemos el porqué de las cosas, podemos tener la certeza de que Dios está obrando para nuestro bien. La gratitud en ese sentido se convierte en un acto de fe. En una confianza radical en el amor y la fidelidad de Dios. Una invitación a mirar nuestra vida con una perspectiva diferente. Reconociendo la mano de Dios en cada detalle, en cada experiencia, en cada prueba. La gratitud nos transforma, Nos llena de paz. nos conecta con Dios y con los demás. Y nos impulsa a ser hacedores de la palabra. Como nos exhortó el hermano Sergio, No basta con escuchar el mensaje, debemos vivirlo. debemos ponerlo en práctica. La gratitud no es solo un sentimiento, Es una forma de vida. que se expresa en nuestras acciones, en nuestra manera de relacionarnos con Dios y con los demás. Y nos impulsa a ser hacedores de la palabra. Como nos exhortó el hermano Sergio, no basta con escuchar el mensaje. Debemos vivirlo. Debemos ponerlo en práctica. Claro. La gratitud no es solo un sentimiento. Es una forma de vida que se expresa en nuestras acciones, en nuestra manera de relacionarnos con Dios y con los demás. Hemos explorado la importancia de la gratitud desde la perspectiva de la fe, la ciencia y la propia experiencia del hermano Sergio ahora. ¿Qué te parece si aterrizamos estas ideas en acciones concretas? ¿Cómo podemos cultivar la gratitud en nuestra vida diaria? Me encanta esa idea. Porque a veces la teoría es clara, pero llevarla a la práctica es otro cantar. ¿Por dónde empezamos? Te propongo algo sencillo pero poderoso. Al final de cada día dedica unos minutos a escribir 3 cosas por las que te sientas agradecido. No importa si son grandes o pequeñas, el punto es entrenar nuestra mente para enfocarse en lo bueno. Es como crear un diario de gratitud. Me gusta porque a veces damos por sentado las bendiciones y se nos olvida lo afortunados que somos. Exacto. Y no se trata solo de escribirlo, sino de realmente sentir esa gratitud en el corazón. Otro paso importante es expresar nuestro agradecimiento a las personas que nos rodean. Un gracias sincero, una nota, un gesto. Es verdad, a veces nos cuesta expresar nuestro aprecio, ¿no? Pero piensa en cómo te sientes tú cuando alguien te agradece de corazón. Es un regalo para ambos.
Totalmente. Y la gratitud también se puede expresar a través de acciones, ayudar a alguien que lo necesita, ser generosos con nuestro tiempo y recursos, ofrecer una sonrisa. Las obras de gratitud, me recuerda la parábola del buen samaritano, no se quedó solo en la compasión, sino que actuó para ayudar al hombre herido. Es un ejemplo perfecto. La gratitud no es pasiva, nos impulsa a ser mejores personas, a vivir con un corazón más abierto hacia los demás. Y a veces el mayor obstáculo para la gratitud es nuestra propia mente, ¿verdad? Nos enfocamos en lo que nos falta, en lo negativo, y olvidamos apreciar lo que tenemos. Cierto. ¿Qué tal si intentamos un pequeño desafío? Durante una semana, evitemos las quejas innecesarias y la crítica constante. En lugar de enfocarnos en lo que está mal, busquemos lo positivo en cada situación. Un reto para poner en práctica la gratitud. Me gusta porque nos obliga a ser más conscientes de nuestros pensamientos y a elegir la gratitud por encima de la negatividad. Exacto. Recuerda, la gratitud es una decisión, un músculo que podemos fortalecer con la práctica y los beneficios son enormes. Sin duda nos acerca a Dios, nos llena de paz, nos ayuda a construir relaciones más fuertes y a vivir una vida más plena. Para terminar, recordemos las palabras del hermano Sergio. Seamos hacedores de la palabra, no solo oidores. Que la gratitud sea la fuerza que impulse nuestra vida, transformando nuestro corazón y nuestras acciones. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre la gratitud. Esperamos que estas ideas te inspiren a vivir con un corazón agradecido. Hasta la próxima. Reflexión y fe, donde el alma florece. En la iglesia Dios es amor, donde la palabra permanece. Es un llamado.